En esta lección crearemos una nube de palabras como la que vemos en pantalla utilizando MATLAB. Como podemos ver, una nube de palabras es un gráfico que nos permite reconocer la incidencia de un conjunto determinado de palabras en un documento de texto. Por lo anterior, lo primero que haremos es trabajar en un archivo .txt, el cual nos va a servir como fuente de la nube de palabras. Vamos entonces a Internet. Yo he seleccionado ya un artículo, en este caso relacionado con la pandemia del COVID-19, y voy a utilizar este contenido para crear la nube de palabras. Voy entonces a seleccionar el contenido que quiero generar en mi documento TXT y lo voy a copiar. Una vez he copiado el contenido, hay varias maneras de poder crear un archivo .txt a partir de este texto. El primero de ellos es utilizando un editor de texto, que es TextEdit para computadoras Mac o el bloc de notas en el caso de Windows. Una vez hemos abierto ya TextEdit o el editor de texto para el caso de computadora del sistema operativo de Mac, voy entonces a identificar en dónde quiero alojar este archivo. Recordemos que cuando estamos trabajando en MATLAB, es preciso identificar en qué directorio está alojado nuestro archivo. Eso lo podemos reconocer mediante esta cinta que tenemos en la parte superior. Y siempre vamos a alojar el contenido de nuestro proyecto en la misma ubicación que el archivo que estamos manejando. Por lo tanto, yo debo guardar el archivo .txt en Documentos, Cursos y MATLAB. Voy entonces a Documentos, Cursos y MATLAB y voy a trabajar aquí un documento nuevo, con lo cual me voy a asegurar que esté alojado de una vez en el proyecto en curso. Entonces, ahora voy a copiar aquí el contenido. Nos damos cuenta que contamos todavía con texto enriquecido y voy a utilizar la función de TextEdit para crear un archivo de texto plano o .txt. Voy entonces a Formato, voy a convertir aquí en texto plano y una vez hemos convertido el archivo ya en texto plano, vamos a guardarlo. Le voy a colocar wiki-pandemia, por ejemplo. Me aseguro que esté en la carpeta en donde está mi proyecto en MATLAB y le voy a colocar la extensión .txt. Esto es muy importante para que MATLAB sea capaz de reconocer el contenido. Voy entonces a guardar y aquí tenemos ya el documento o el archivo listo. Otra forma de crear un archivo en formato TXT es utilizando de hecho Word. Vamos entonces a Word, creamos un nuevo documento, vamos a pegar también aquí el contenido y lo que vamos a hacer es que vamos a guardar como, vamos a buscar el lugar, el sitio donde queremos alojar el archivo .txt, siguiendo la misma lógica que se explicó hace un momento, y vamos a guardarlo como un formato de texto plano, plaintext.txt, en donde le podríamos colocar pues el nombre que le pusimos anteriormente, wiki-pandemia, y le voy a colocar un número 2 al final. Guardamos, vamos aquí a presionar OK, y luego podríamos ir a nuestro directorio y percatarnos que ambos archivos sean TXT. Voy a Documentos entonces, a Cursos, MATLAB y nos vamos a asegurar de tenerlo por aquí. Wiki-pandemia 2 es un archivo de texto plano, como podemos ver, y también en el caso de Wikipandemia, pues también. Con esto entonces estamos seguros de que MATLAB lo va a reconocer. Una vez que hemos hecho esto, podemos entonces volver a MATLAB
Y ahora sí vamos a utilizar como fuente de información el archivo que ya hemos creado. Primero creamos una variable a la cual vamos a llamarle texto y vamos a utilizar la función fileRead para leer el archivo de texto que tenemos. Aquí en el Live Editor ya nos aparece pues la posibilidad de movernos en la carpeta que estamos trabajando. Vamos a escoger entonces Wikipandemia, escogeré este primero y vamos a ejecutar. Ahora nos vamos a dar cuenta que en la variable texto hemos guardado todo el contenido del archivo Wikipandemia. Y a partir de aquí podríamos utilizar la función wordCloud que nos permitiría generar la nube de palabras. Sin embargo, vamos a notar que va a ocurrir algo. Utilizo wordCloud, aquí la tenemos. Le vamos a pasar la variable texto y vamos a ejecutar. Al momento de ejecutar vamos a obtener un error y es muy importante comprender en qué consiste este error, ya que wordCloud se puede utilizar específicamente de esta manera cuando tenemos instalada la toolbox de análisis de texto, como lo vemos aquí, Text Analytics Toolbox. Si en dado caso tenemos este toolbox instalado, pues automáticamente aquí podríamos obtener la nube de palabras. Sin embargo, también existe la posibilidad de utilizar esta función aunque no tengamos instalada la toolbox. Y es en esto en lo que vamos a trabajar a continuación. Sin embargo, vamos a tener que manipular algunas otras situaciones como parte pues, de este ejercicio. Voy entonces a borrar esta línea número 2 y vamos a seguir trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esa variable texto en un string o una cadena de caracteres. Vamos entonces a crear una nueva variable que le voy a llamar texto-s, solo para distinguirlo, pues que se trate de un string. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función string para convertir en texto y le vamos a pasar, para convertir en cadena de caracteres y le vamos a pasar la variable texto. Ahora vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta que ya no está en comillas simples, sino que está en comillas dobles. Ya se trata de un string. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar todos los signos de puntuación a la variable texto-s. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario, al momento de realizar la nube de palabras, si tenemos muchos puntos, muchas comas o muchos símbolos de puntuación, pues esa nube va a estar compuesta principalmente de puntos y de signos que no nos interesan. Vamos entonces a crear una variable signos y lo que haremos con ella es crear un vector con los signos que queremos remover de la nube de palabras. Por ejemplo, vamos a incluir el punto, vamos a incluir la coma, incluiremos el signo de interrogación, también el signo de admiración, vamos a incluir también el signo de interrogación abierto, incluyamos también punto y coma, incluyamos 2 puntos. Y aquí podemos agregar pues todos los signos o los símbolos que querramos eliminar de nuestro archivo, ¿no? Que podría ser también, por ejemplo, apóstrofe, si existiese, y en fin. Ya colocaré aquí punto y coma, ya que no nos interesa ver en el output esta información que generamos ahorita. Una vez hemos hecho eso, vamos a remover todos estos símbolos de la string que tenemos aquí. Vamos entonces a crear, a modificar la variable texto-s, la vamos a renombrar y va a consistir en un replace, reemplazar del archivo texto-s. Aquí se me olvidó la coma, replace. Vamos a pasar entonces sobre texto-s, sobre esta misma variable. Agregamos como segundo argumento
signos, que lo tenemos aquí. Es decir, cada uno de estos elementos los va a reemplazar en la variable texto, en todo esto. Y aquí tenemos que colocar como tercer argumento por qué lo va a reemplazar. Y si queremos eliminarlos, pues lo va a reemplazar por pues un string vacía. Aquí entonces ya hemos eliminado todos estos símbolos de texto-s. Una vez que hemos hecho eso, lo que necesitamos es crear un vector con las palabras que van a conformar la nube de palabras. Vamos a crear entonces una variable llamada palabras, y esa variable llamada palabras va a consistir, pues valga la redundancia, en todas las palabras. Utilizamos entonces la función split, que nos va a permitir recortar pues el contenido original. Vamos también a, pues lo que vamos a partir va a ser prácticamente todo lo que encontremos en texto-s. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a pasar una función join, y a esa función join le vamos a pasar texto-s, y con eso vamos a estar terminando. Podemos ejecutar aquí para ver hasta este momento qué es lo que tiene palabras y de esa manera comprender mejor qué fue lo que hicimos en la línea 5. Voy a ejecutar entonces, y si nos damos cuenta, lo que se está haciendo de cierta manera es, pues cada palabra que tenemos aquí se está partiendo y se está incorporando al mismo vector, que hasta este momento es un vector de 661 posiciones. Es decir, hemos ubicado 661 palabras de alguna manera, ya que hemos manejado esto así. Ahora voy a crear punto y coma aquí para no volverlo a mostrar en el output. Vamos a escoger las palabras que nosotros queremos que conformen la nube. Esto es un paso muy importante, porque si nos damos cuenta, tenemos palabras de 2 letras, tenemos palabras de varias letras, e incluso aquí se ha contabilizado la enfermedad como una única palabra. Esto es algo muy importante, ya que pues de alguna manera, si queremos recortar esto más aún, pues tendremos que eliminar algunos espacios, y eso creo que es algo que podemos, de lo que podemos hablar más adelante al depurar la nube de palabras. Por lo pronto, escojamos entonces de qué tamaño queremos que sean las palabras que utilice o que se muestren en la nube. Lo queremos entonces para recortar o para sacar todas esas palabras pues que son de alguna manera más pequeñas o más grandes que un determinado valor. Es que vamos a indicar que en palabras específicamente vamos a indexar, ¿no? Para la longitud que nosotros queremos, str len, string len, para una longitud determinada. En el caso pues de esta longitud va a ser también aplicado sobre la variable palabras, pero que tengan pues un tamaño, por ejemplo, menor a 5 caracteres. Lo vamos a reemplazar por un espacio vacío. Ok, vamos entonces, tenemos esto. Voy a generar aquí un punto y coma también para que no se muestre en el output. Y vamos a eliminar todas las mayúsculas que tengamos en el texto para que nos quedemos solamente con las palabras que queremos mostrar en la nube, ya que recordemos que si tenemos una palabra, por ejemplo aquí tenemos las, si tenemos las con mayúscula aquí y tenemos alguna otra palabra como acá, las con minúscula, pues para MATLAB esto no es lo mismo, son palabras distintas. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a convertir todo el archivo en minúsculas o todas las palabras en minúsculas para que no exista esa discriminación que de repente no queremos. Vamos entonces a renombrar o a redefinir la variable palabras. Vamos a utilizar la función lower y le vamos a pasar palabras. De esta manera vamos a estar convirtiendo todo en minúsculas. Y por último vamos a indexar
Podemos ver, por ejemplo, las primeras 10 palabras que se está considerando en ese vector. Para ello utilizamos palabras y vamos a utilizar el operador dos puntos para ver cuáles son las primeras 10 posiciones de esa variable o de ese vector palabras. Ejecutamos y nos damos cuenta que aquí tenemos las palabras en el top 10, por así decirlo, ¿no? Si queremos ver el top 5, por ejemplo, hacemos esto. Lo tenemos aquí. Y si queremos el top 20, por ejemplo, hacemos esto. Esto no va a influir en realidad en la nube de palabras. Es solamente para podernos orientar de cuáles son las palabras que más se repiten. Ahora que ya tenemos esto, estamos a punto de terminar. Vamos a crear una variable. Pongámosle contenido, cont. Y aquí vamos a utilizar una función categorical que nos va a permitir convertir todo esto en variables categóricas. Vamos a pasarle palabras, que es la variable en la que hemos ido guardando todo el contenido. Por supuesto que ya depurado. Y ahora sí, vamos a utilizar la función wordCloud. Y le vamos a pasar cont, que es finalmente lo que queremos mostrar en nuestra nube de palabras. Ejecutamos. Se tomará unos segundos. Aquí nos damos cuenta que está trabajando. Y aquí vamos a ver que ya hemos conseguido la nube de palabras que deseamos. Aquí podemos notar que tenemos entonces las palabras que más se repiten: millones, casos, 5, personas, países. Y del mismo modo, las palabras que vienen después de estas: mundial, mayor, unidos, son estados, Brasil, enfermedad, son las que vienen. Y en la medida que se repiten en menos ocasiones, vamos viendo las palabras más pequeñas. Lo que podemos hacer aquí es hacer clic sobre el output, luego sobre esta flecha, y podemos proceder a guardarlo como un archivo JPG, PNG o como lo necesitemos. Vamos aquí a guardar. Por ejemplo, si lo queremos en el mismo lugar en donde tenemos nuestro proyecto, vamos a hacerlo aquí. Le podemos poner mapa-COVID, por ejemplo. Y lo vamos a guardar como JPG. Y con esto guardamos y ya tenemos una imagen o un archivo que podemos insertar en donde lo vayamos a necesitar. Ahora, las diferencias que podríamos encontrar aquí, por ejemplo, si en vez de 5 colocamos 3 y volvemos a ejecutar el código, nos vamos a dar cuenta que pues, las palabras menores a 3 son las que van a eliminarse prácticamente de la lista. Si ponemos, por ejemplo, 7, menores a 7, nos vamos a percatar pues que van a ser palabras con mayor cantidad de letras que van a empezar a aparecer hasta adelante, ¿no? Entonces que de eso es que va a depender pues el número que nosotros coloquemos aquí. Otra cosa importante que podemos notar es que si en dado caso queremos depurar un poquito más la nube de palabras, podríamos agregar aquí, en donde hemos identificado los signos que queremos remover, algunas palabras, algunos términos que también querramos remover. Por ejemplo, podemos eliminar las, podemos eliminar la, y así podemos eliminar varias palabras que nos estén generando pues un poquito de ruido, por así decirlo, en el contenido que hemos definido. Si volvemos a ejecutar aquí, nos vamos a percatar que ya tenemos un producto un poquito más refinado, ¿no? Y aquí podemos nuevamente, por ejemplo, también podemos incluirlo para que no tengamos el problema que tuvimos anteriormente, en donde algunas palabras estaban compuestos de varios términos o algunas posiciones, mejor dicho, estaban compuestas de varias palabras. Eso siempre lo vamos a poder corroborar utilizando esta línea, la línea número 8, donde quité el punto y coma. Y vamos a poder ver pues de qué es que está de alguna manera conformado esto que tenemos aquí.
Y nos damos cuenta que en realidad es bastante sencillo y bastante práctico crear este tipo de imágenes con MATLAB. Y si queremos explorar un poquito más acerca de todas las funciones que hemos implementado en esta lección, podemos aquí colocar Word Cloud, por ejemplo, y conocer un poquito más de las funciones que tiene, o mejor dicho, de los argumentos que puede llegar a recibir esta función. Aquí podemos ver todas las opciones, incluso cómo cambiar algunos colores. Y bueno, siempre recurrir a la documentación de MATLAB es importante para terminar de conocer todo lo que es capaz de hacer la función que tenemos ahí a la mano. Pues eso es todo para esta lección.